Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Y te vas a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con lo que pasa? Y tienes razón. Responsabilidad individual es un punto en la vida que llegas tú ya de adulto, adulto tanto en la forma física como adulto en tu psychic, o sea, en tu desarrollo emocional. Y es que hemos visto muchos grupos, pero muchos grupos, tanto en México como aquí en Estados Unidos, que piensan que pueden influenciar en la democracia utilizando las masas. Y eso nunca ha dado buen resultado, o sea, ¿no? Últimamente, muchos de mis compañeros y amigos que tengo allá en México hablan del comunismo, hablan del socialismo, hablan de el capitalismo o el neoliberalismo que existió en México, etcétera, etcétera. Pero si les explico cómo funciona en Estados Unidos todo esto, van a darse cuenta que Estados Unidos probablemente es el país más comunista que existe. Más comunista, porque la definición de esto, el comunismo, es el gobierno está en todas partes. O sea, el gobierno sabe exactamente dónde estamos todos. Todos, de alguna forma, fuimos registrados en la entrada o fuimos registrados al nacimiento, tienen huellas digitales, ADN. Tú puedes decir, no, yo entré aquí a Estados Unidos y tengo un nombre falso, seguro falso. No saben todo. Sí saben. Así has ido a un banco, ya tomaron tu foto, ya saben que aquí estás. Si fuiste a un hospital, ya sabes que aquí estás. Si fuiste a un Circle K, ya te tomaron foto con el video, ya saben que aquí estás. Entonces no hay forma de esconderte. Y la definición de comunismo en que dice que todo lo administra el gobierno y que a nadie le falta nada. Quizás ah, nos falle, o sea, falle Estados Unidos el hecho de que hay muchos homeless, hay miles de personas sin hogar. ¿Y a dónde va llegando esto? Pues va llegando al punto en que eventualmente vamos a tener que tomar cartas en el asunto, como si seguimos aquí o no seguimos aquí, o qué va a pasar. Un servidor se vino de Estados Unidos siguiendo aquello hermoso que existe que se llama libertad de expresión. Ah, En Ciudad Guerrero, Chihuahua, sucedió un incidente, ¿no? De una persona que admiré mucho, sigo admirando, el profesor Erasto Olmos Villa, quien estaba presentando un discurso en un día festivo y llegaron los militares y lo detuvieron y ya lo querían arrestar porque estaba él hablando de un tema que en aquellos tiempos no era muy aceptable. En la provincia, mucho menos, pues, porque cuando hablas de los representantes o lo que le hemos reconocido como héroes de ciertas etapas en México, ya sea los héroes de la independencia, los héroes de la revolución, pues aquella persona que está en servicio militar es muy patriota y tiene que defender, pues, la versión que se le ha dado a ellos. Y la verdad de esto es que pues somos manipulados a diario por la mercadotecnia de los países, por la mercadotecnia de la religión, por la mercadotecnia de aquellos que siguen ciertas ideologías. Ser libre pensador en tremendo milenio como este, después de haber visto dos guerras mundiales, una guerra fría entre dos países que no, pues se divide el mundo ideológicamente, se divide el mundo también económicamente. ¿Y qué es la meta principal?
Pues la meta principal es que unos cuantos dominen el poder económico del planeta. ¿Y por qué lo quieren hacer? Ah, no sabemos si se lo dio, se lo dejaron aquí, pues por herencia o porque decían por allá en Chihuahua, el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? O sea, aquellos que supieron definirse desde un principio en la sociedad, o los más fuertes, los que tenían las mejores armas. Por ejemplo, el pensamiento judio-cristiano de las Américas, pues es influenciado, pues, o fue introducido a través de la fuerza. En las Américas existían ya grupos indígenas, varios cientos de ellos, y nada más en México 60 y tantos, ¿no? Tenemos Perú, Chile, Argentina, tenemos Estados Unidos, Canadá. Y aquí en Estados Unidos yo conozco de mínimo unas 33, 34 tribus, a las cuales son totalmente diferentes de ideología, de cosmología, de todo. Ah, el único, bueno, la única punto de partida es que se cree en un espíritu que creó todas las cosas, del cual venimos todos y al cual regresamos todos eventualmente. Y se dice dentro de la escuela atea que pues que Dios no existe y que por lo tanto los avances en ciencia que describen el mundo cuántico, el cual todavía es un- una teoría, es la string, la llamada string theory o la teoría de la cuerda, ¿no? De la línea, el encadenamiento de moléculas. Y, y hasta ese punto, pues podemos estar de acuerdo. Y luego estamos también recibiendo del lado teológico, del lado espiritual, hay no sé cuántas teologías, porque, pues si nada más teología es una, porque teología es el estudio de Dios, ¿no? Sí, pero ¿desde qué perspectiva? O sea, tenemos la teología católica, tiene su perspectiva, tenemos la teología judía, su perspectiva, la teología hindi o hindi, y su perspectiva, los japoneses tienen la suya, los chinos tienen la suya. Cada quien tiene su perspectiva de la teología, o sea, de la forma en que ellos estudian a un dios o a varios dioses. Y esto confunde mucho a la juventud. O confundía, y ahorita ya no. Y ahorita ya no. Probablemente cuando yo crecí sí había cierta confusión, porque por ejemplo iba a una iglesia protestante y se hacía una pregunta, yo hacía una pregunta. Recuerdo una pregunta que le hice a Víctor Richard, en aquel tiempo él era pastor ahí en la Junta de Chihuahua, y su respuesta fue evasiva. No había una respuesta exacta. Si yo le preguntaba por qué razón usted enfatiza que yo tenga que aprender que nomás hubo dos humanos, cómo empezó la humanidad con dos humanos, Adán y Eva, hay otra explicación para eso. Y a través de los años me doy cuenta de que estas personas o estas personalidades que se convirtieron en pues, los guías, los gurús espirituales de Chihuahua y de México, eran unos ignorantes, unos rebeldes que no querían aprender más de la vida misma, más de sí mismos, no tener un encuentro personal con su identidad. Leían limitadamente, o sea, leían 66 libros de la Biblia, que en realidad la Biblia tiene más 66 libros. Leían teologías, o sea, la interpretación de la teología de ellos, o sea, nada más lo que ellos pensaban era lo que dominara, lo que querían que dominara el resto. ¿Y qué era esto? Bueno, el imperio de Estados Unidos empezó a expandirse hacia México allá por 1903. La primera iglesia bautista se asentó en Puebla, Puebla, México. Y lo que aprendemos de esta manera de pensar o de esta percepción o de esta forma de ver ah, quién es Dios, a qué se dedica, cómo llegó la idea de Dios, etcétera, etcétera, es una forma que se ha utilizado por siglos para conquistar los pueblos. Alejandro el Grande tenía sus propias ideas. Él empezó con una iglesia, la iglesia universal, la cual le imponía en cada país que iba conquistando. Entre ellos, pues habían conquistado Roma, o sea, los romanos también se derivaron de ahí y traen esta idea de la iglesia universal.
Pero, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe de que en la humanidad dejamos que un grupo pequeño determinado domine? El grupo pequeño siempre se hace, si son ideas pasables, se hace de un ejército de gente más fuerte para poder defender esas ideas. No fue diferente cuando vinieron los españoles a las Américas y traen por fuerza esta ideología que nos influenció, la cual muchos de nosotros pues luchamos en contra, porque tenemos que luchar en contra de los filtros que nos crearon de los 3 a los 5 años de edad. Es necesario eliminar ciertos filtros que en este milenio, ya el año 23, no nos van a dar resultado para continuar con una sociedad estable, número uno, y una forma de proteger la vida, número dos. Y aquí bueno, yo digo que la sociedad estable no debiera haber tanta matanza en una sociedad estable, no debiera haber tantos tiroteos, no debiera haber tantas decisiones mediocres como la que se hicieron en Juárez, que costó la vida de varias personas, o las decisiones que hicieron en Sonora cuando pasó esto de las guardería infantil. Uh, o no debiera tampoco existir la posibilidad de que un grupo de jóvenes decidan irse a meterse a un negocio ilícito para ganarse la vida. Aquí en Estados Unidos se le da la oportunidad a toda la gente. Los narcos tienen sus oportunidades, tienen sus negocios, tienen sus cadenas de negocios, tienen su forma de mover dinero de aquí para México, etcétera, etcétera. Esto existe. Pero los narcos no andan extorsionando a la gente que tiene un negocio pequeño. Los narcos no andan movilizándose para asustarte ni nada. Ellos hacen su negocio y te dejan libre. Porque aquí el narco, pues aquí los que realmente te asustan y te extorsionan, pues es el gobierno. O sea, los impuestos que pagamos son estratosféricos. Y mucha gente se va a quejar de que el IVA sube en México al 16, 7%, no sé cuánto esté ahorita, pero aquí es el 36%, señor. O sea, no la vemos llegar. Para tú tienes un pequeño negocio, tienes que adaptarte a la mafia del poder. Allá en México hay un iluso que quiere terminar con la mafia del poder. No va a poder. Ni no va a poder. Ni ha podido ni va a poder. La mafia del poder lo deja existir. Lo deja hasta cierto punto manejar su mundo en la forma que él quiere manejar su mundo. Pero no va a poder. ¿Y a quién protege este sistema de gobierno? ¿A quién protege desde el más rico hasta el más pobre? Ahora, hay una vulnerabilidad en nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos. La vulnerabilidad es que la persona decide quedarse ignorante. Y lo he dicho en otros podcasts, ahorita en este milenio, el que es ignorante es por decisión propia. O sea, hay tanto conocimiento, clases gratis por internet en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Si usted quiere, si ya sabe inglés y quiere prepararse más en su tema. Clases gratis por internet en la Universidad de Harvard, que por razones ya sea neoliberales, muchos presidentes de México acá vinieron a hacer sus pininos. Siguieron ignorantes, pero de todas formas hicieron sus pininos. y luego tenemos la Universidad Autónoma de México, que la educación en México es gratuita. Me decía un norteamericano que fue a estudiar allá, estudió leyes ecológicas allá, fue candidato al Congreso de Estados Unidos allá por los años 90 y a mí me contrató para hacer su tequi, de redirigir llamadas telefónicas para su apoyo y crear una base de datos. Entonces, él decía, me sorprendió cuando fui a la Ciudad de México, dice, porque yo pagaba $1 al año de colegiatura. Y acá, dice, estoy endeudado porque para pagar los préstamos que tuvo que obtener para obtener su carrera acá en Estados Unidos, es carísimo. Y eso es el imbalance que vemos. Pero de que el gobierno maneja todo y te pone impuestos y te da permisos o otorga permisos y licencias, pues ese es el país que está más controlado con eso.
Ese es el país que tiene todo digitalizado. O sea, tú vas todavía, sí puedes hacer negocios en cash. ¿Con quién? Con los otros que hacen negocios en cash. La, la mayoría, gente de clase media y más pobre de la raza blanca, se maneja con cash. La gran mayoría de nosotros mexicanos nos manejamos mínimo un 50% cash, porque si lográramos hacer todo esto en moneda digital en los bancos, el 100%, nos quedaríamos con menos del 50%. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Cuando se quiere implementar una anticorrupción en cualquier país, hay que revisar los datos históricos de ese país. Ah, Probablemente no lo veamos desde allá, pero se puede ver cuando usted va a comprar algo. Se ven los precios inflados. ¿Por qué? Dicen, hay inflación. O sea, ¿qué podemos bajarla? Hay que subir los impuestos. Y te pones a temblar. Dices, o sea que me va a costar. Ya subieron el precio. El precio probablemente no baje mucho. Si subió el precio $2, va a bajar 40 centavos. O sea, va a estar todavía $1.60 más de lo que pagaba antes. Pero me van a subir los impuestos y voy a estar pagando 1 centavo, 2 centavos más para el resto de mis días. O sea, no es congruente una cosa con la otra. Y por eso digo, el país más comunista del planeta es Estados Unidos. Aquí todo va a parar a un lugar, al gobierno. Y él lo distribuye como se le da la regalada gana. Él distribuye billones de dólares para la defensa, para la ciberdefensa, para seguir acosando a los países pequeños, a ver si ellos se entran al aro, porque pues eso se trata. Pero no podemos negar que pues aquí vivimos, o sea, de esto comemos, de esto vivimos. ¿Cómo vamos a estar en contra de lo que nosotros somos parte de ello? Estados Unidos, México, Canadá, somos los mismos. O sea, en una ocasión un comentarista dijo, no, si México es el estado número 51 de la Unión Americana. Y no está tan lejos de la realidad. Veamos esto con más tranquilidad y con una actitud más positiva, que si aquí no hay criminalidad en ese sentido de que te extorsionen, te saquen a relucir, hay inestabilidad psicológica y muchos niños, muchos jovencitos, pues lo más fácil es tomar un arma y empezar a rafaguear, como decían allá. Y esto pues también es parte de todo lo que trae la libertad. La libertad trae consigo hechos que muchos de nosotros quisiéramos que no existieran. Pero así como las tribus indígenas no querían que existiera la muerte acá en las Américas, cuando llega un virus como es el virus del sarampión, de la viruela, y los decima, es tremendo. En Europa estaba muy tranquilo Europa, de repente llegan los mongoles, empiezan a conquistar más hacia el este, más hacia este rumbo, y llegan al oeste acá también, y traen con ellos la peste bubónica que decimó Europa. Todos estamos expuestos. Y no quiere decir que hay un solo grupo que sea responsable de todos los problemas. Ni un Dios, ni un diablo, ni una sociedad, ni una religión. Es parte del ser humano, es parte de la naturaleza humana, es parte de la bioquímica, de la ecología en la que vivimos. Haremos todo lo posible porque esté limpia, porque esté saludable. Crearemos instituciones que la protejan, crearemos leyes que la protejan, pero al final es una responsabilidad de todos y todos tenemos que llegar a ser responsables individualmente de las acciones que hacemos, de lo que logramos o no logramos, porque no podemos tener responsabilidad de grupo. Responsabilidad de grupo. En grupo podemos actuar, enactar leyes, formar gobiernos, pero al final es una cosa individual. El saludo en esta transmisión va hasta Pachuca, Hidalgo, mi gran amigo Carlos Aguiñaga Contreras. Felices viajes, mi estimado Carlos. Que pasen un excelente día.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.